ahora el curso es comunicación y en comunicación vamos a trabajar el día de hoy la narración. Vamos a ver de qué manera se da la narración. El concepto es un relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un ambiente y un tiempo determinado. ¿Cómo se desarrolla la narración? ¿Cuál es la estructura que tiene? La estructura que tiene la narración es la siguiente: el inicio. ¿Qué se hace al inicio? Se presenta a los personajes y el ambiente. El ambiente es el lugar donde se desarrolla esta historia, esta narración. Luego viene el nudo. Sucede el hecho principal, se da el problema y la solución a este. Y el desenlace presenta el final de la historia. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, dice: prefiero estudiar, se llama esta narración. Había una vez un niño llamado Sebastián. Él era muy juguetón y estudioso. Una tarde, cuando estaba haciendo sus tareas, vinieron unos amigos a tocar la puerta de su casa, pues querían que Sebastián saliera a jugar con ellos. Él les dijo que no podía, porque tenía que hacer sus tareas para el día siguiente. Sus amigos se molestaron con él y se fueron. A la mañana siguiente, en el colegio, la maestra reprendió a los amigos de Sebastián, ya que no habían cumplido con las tareas. Finalmente, Sebastián pudo salir a jugar al recreo, mientras que sus amigos se quedaron en el aula sin poder disfrutar del descanso. Otro ejemplo. Vamos a escuchar otra narración. Había una vez 3 lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín, cubierto de hermosas flores, donde un gato paseaba silencioso. De pronto la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas. Pero ellas volaron dejando a su compañerita a merced del gato, que desesperada le decía: «No me hagas daño». Y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla sin importarle los pinchazos que se daba. Mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada, después de mucho la mariposilla logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas: «Debemos de tener más cuidado». Muy bien, chicos, ahora vamos a hacer el desarrollo de la clase. Bien, chicos, ahora vamos a hacer el desarrollo de la clase, la narración, ¿sí? Como nos habían dicho, la estructura de la narración tiene 3 partes: el inicio, el nudo y el desenlace. En la tarea, ustedes también van a tener que hacer una narración, por eso no deben ni de olvidar esta estructura que tiene: el inicio de su narración, el nudo donde se va a presentar el problema y el desenlace donde es el final de la narración. Entonces yo les voy a contar hoy día una historia del elefante galante y una hormiguita llamada Laurita. Entonces al inicio se hace la presentación de los personajes. Tenemos aquí el elefante galante, tenemos la hormiguita Laurita. Y ellos viven en una casa color ladrillo, cerca de un río. Todas las mañanas el elefante galante y la hormiguita Laurita salían corriendo en zapatillas y se daban un chapuzón. Sí, pero una tarde, ¿no saben lo que sucedió? Vino una ola y la hormiguita estaba sola. Y empezó a gritar: «¡Socorro, socorro, señor elefante! ¡Ayúdenme!». Entonces el elefante galante le gritó: «No te preocupes, Laurita, yo voy a rescatarte». Y el elefante pudo sacar a la hormiguita en su trompita, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hemos hecho el inicio, donde se hace la presentación de los personajes y el lugar donde se desarrolla. El nudo, que es donde el nudo de la narración es cuando se presenta el problema, la dificultad. ¿Y cuál fue la dificultad aquí? La hormiguita estaba sola,
nadando y vino una ola gigante y se estaba ahogando. ¿Y cuál fue el desenlace, el final de esto? El elefante pudo sacarla en su trompita. Entonces ahora vamos a escuchar una canción. Los niños que han estado el año pasado conmigo en primer grado recuerdan que siempre cantábamos esta canción, que es justo la canción del elefante galante y de la hormiguita Laurita. Vamos a cantarla juntos, ¿sí? Elefante galante y la hormiguita Laurita viven a orillas de un río en una casa color ladrillo en donde crecen muchos membrillos y nunca llega el resfrío, en donde crecen muchos membrillos y nunca llega el resfrío. Cada mañana se dan un baño en la playita con ropa de baño, bucean, nadan de orilla a orilla y hacen carreras con zapatillas, después se echan en la sombrilla y toman jugo de granadilla, después se echan en la sombrilla y toman jugo de granadilla. Pero una tarde vino una ola y la hormiguita que estaba sola dijo: ¡socorro! ¡Ven, elefante! ¡Viene una ola que está gigante! ¡Ahí voy, Laurita! Dijo galante: no te preocupes, voy al instante. ¡Ahí voy, Laurita! Dijo galante: no te preocupes, voy al instante. Y así Laurita, linda hormiguita, salió del río en la trompita del elefante que con cuidado de entre las olas la ha rescatado. Y colorín con colorado, este cuento se ha acabado. ¿Recordaron, chicos, los que han estado el año pasado en primer grado, que esta canción siempre la cantábamos en el aula? Pues hoy día quisimos hacer la narración de este cuento. Muy bien, ahora vamos a pasar al desarrollo de la tarea. No olviden que hay que estar muy atentos a las indicaciones que se dan mediante los videos para que puedan hacer el desarrollo de la tarea. Muy bien, chicos, ahora vamos a hacer el desarrollo de la tarea. Si observamos en la tarea tenemos un link para darle clic y poder desarrollar un jueguito que se les ha puesto. Y los niños que tienen libro van a desarrollar la página 21 y 22 del libro de comunicación. Para los que no tienen libro van a tener que transcribir todo en su cuaderno. Nos dice: responde las siguientes preguntas para planificar tu texto. ¿Qué quiere decir? Acá vas a empezar a hablar de la historia que tú vas a contar, lo que yo les comentaba hace un momento. Y dice: ¿qué tipo de texto escribirás? ¿A quién está dirigido? ¿Qué tipo de lenguaje emplearás? ¿Cuál será el tema de tu texto? ¿Sí? ¿Qué valores destacarás? Como por ejemplo, en el cuento de la hormiguita y del elefante galante, ¿cuál es el valor que rescatamos? Rescatamos la solidaridad, ¿no? Él fue muy amigable con su compañera y fue a salvarla. Entonces, en el texto que tú vas a escribir, ¿cuál es el valor que vas a destacar? Ahora, vamos a completar la siguiente información, que también es en base a la narración que vas a hacer. ¿Cuál será el título? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Dónde sucederán los hechos? Así como yo les comentaba que el cuento del elefante y de la hormiguita se ha desarrollado en una casa color ladrillo cerca de un río, ¿no? ¿Cómo empezará la narración? ¿Cuál será el problema, el nudo? ¿Y cómo terminará el relato, el desenlace? Ahora, vamos a leer los datos que has establecido en la sección Planifica. Y dice: recuerda que tu narración debe tener 3 momentos: inicio, nudo y desenlace. Ahora escribe tu narración. Emplea un vocabulario claro y preciso. Entonces, en la parte de acá arriba vamos a colocar el título. Inicio, dice: en este primer momento de la narración, debes presentar a los personajes y el lugar donde suceden los hechos. Puedes empezar con: había una vez, hace muchos años, en un remoto lugar o etcétera, como ustedes deseen empezar su texto, y lo van a copiar en estas líneas que observamos acá. Luego el nudo dice: en este segundo momento surge el problema o la acción principal, como en el cuento que yo les he narrado del elefante y la hormiguita. ¿Cuál fue el nudo, el problema? Que la hormiguita se estaba ahogando. Entonces, dice: en este segundo momento surge el problema o la acción principal
en la que intervienen todos o la mayoría de los personajes. ¿Sí? Y finalmente, no les he puesto la página 23. En la página 23 está el desenlace, ¿ya? En la página 23 está el desenlace y ese sería, ahora se las voy a poner para los niños que no tienen libro. Y esa sería la tarea del día de hoy. Sí, chicos, no olviden mantener las manos limpias, realizar la tarea en un ambiente en silencio, por favor, y nos faltaría un curso que es personal social. Gracias, chicos.